La violencia contra las mujeres es una de las violaciones de los derechos humanos más comunes en todo el mundo. Y el feminicidio es su forma más extrema. Solo en Alemania, un hombre mata a una mujer casi cada día. Y a menudo se trata de la expareja. Temas de los que no se habla lo suficiente. La violencia contra las mujeres persiste en numerosas regiones del mundo, lo que evidencia fallos significativos en diversos ámbitos. No es solo un problema de hombres, sino de educación, modelos de conducta, ideología. En Francia, Gisèle Pelicot confrontó a los agresores públicamente en los tribunales. En América Latina, los asesinatos de mujeres forman parte de la vida cotidiana. En Brasil, una mujer es asesinada cada 6 horas y México es considerado incluso como una nación feminicida. Por eso en A Fondo nos preguntamos, ¿violencia contra mujeres, epidemia que a nadie le importa? Muy bienvenidos a esta nueva edición de A Fondo. Mi nombre es Carolina Chimoy, los saludamos desde Berlín. Les paso a presentar a mis invitadas el día de hoy. Tengo el honor de tener conmigo a Laura Aguirre, ella es socióloga, periodista y cofundadora de Alaraca, el primer medio digital feminista de El Salvador. Es doctora en sociología y experta en género y sostenibilidad y ha publicado en El Faro y El País. Laura, bienvenida. Conmigo también Catalina Espinosa Notrica, es argentina y estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Copenhague. Se especializa en cuestiones de igualdad de género y sostenibilidad. Ahora es investigadora en Statista, en tendencias económicas, políticas y sociales de América Latina. Y también nos acompaña de manera virtual Fátima Ávila Acosta. Ella está haciendo su doctorado en la Universidad Humboldt de Berlín, analiza las percepciones sociales sobre la violencia contra las mujeres en la política y sus implicaciones en los derechos políticos de las mujeres en América Latina. Está en estos momentos en Ruanda y nos acompaña desde allá. Mucho gusto tenerte, Catalina. Empecemos a discutir de este tema que quizás muchos no saben muy bien de qué se trata. Violencia contra la mujer puede tener muchas formas, muchos nombres. Laura, ¿de qué estamos hablando aquí realmente? ¿Es este uno de los problemas quizás más antiguos de la humanidad? Bueno, creo que hay que empezar por decir que este es un tipo de violencia específica. No es violencia de género en general, es una violencia específica hacia mujeres. Y eso significa que una persona reconocida como mujer es asesinada por el hecho de ser mujer. ¿Qué significa este hecho de ser mujer? Y ahí yo siempre me remito al concepto mismo, a esas creencias, a esos estereotipos, a esas características que le ponemos a las personas cuando decimos una mujer es o una mujer debe ser. Y siempre vamos a llegar a todos estos mandatos sociales que nos dicen cuándo una mujer es buena mujer en la sociedad y cuándo una mujer no se comporta como debería comportarse en la sociedad y por lo tanto esos comportamientos este quebrar el estereotipo de ser mujer se vuelve en una excusa o en la razón para ser objetos de violencia. Entonces, siempre que veamos un caso o casos de violencia contra mujeres, es posible que detrás lo que encontremos sea esas rupturas con los estereotipos. La mató porque andaba sola en la calle, la mató porque no se comportó como una buena esposa, la mató por ser una mala madre, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso decimos que es una violencia específica. Y por eso también tiene muchas formas, física, psicológica. Catalina, si estamos hablando de una violencia contra la mujer por no cumplir su rol como mujer, obviamente varía de país en país, pero entonces este es un problema de la humanidad desde el principio. Sí, por supuesto. Creo que es claro que ha habido a lo largo de la historia siempre la existencia de la violencia de género como un fenómeno, pero es importante mencionar que es recién en los 90 cuando se empieza a llamar a esto violencia de género, a partir de diferentes convenciones internacionales como las de las Naciones Unidas, y a partir de este momento es que se empieza a contabilizar y a entender este fenómeno como un fenómeno de violencia asociado, como bien mencionó Laura, al género y no simplemente como un asesinato más o un crimen más, ¿no? Entonces creo que es recién en los 90 cuando podemos hablar de específicamente el término legal violencia de género, pero esto es un fenómeno que viene existiendo desde que
empezó la humanidad, básicamente. Claro. Y es recién desde los 90 que se empieza a definir como tal, como un problema. Pero, Fátima, quizás esta pregunta para ti. ¿Se puede ver una cierta sistemática también en el problema desde que se define como tal? ¿Es un problema estructural? Por supuesto que estamos hablando de un problema estructural, ¿no? Que está muy arraigado también a las percepciones, creencias y valores sociales, ¿no? Esta socialización de los pues de géneros de estereotipos de género patriarcales y misóginos, ¿no? Con los que muchas sociedades, todas las sociedades han crecido. Y bueno, lo importante es, si bien este es un problema que existe desde el inicio de todos los tiempos, es que la concientización, el reconocimiento del problema es relativamente reciente. Y en particular, por ejemplo, si hablamos de violencia contra las mujeres en la política, es un tema relativamente nuevo. O sea, si bien el problema existe desde que las mujeres han ingresado a los espacios políticos, el nombramiento, el reconocimiento como tal de esta violencia es reciente, en los 2000, ¿no? Entonces, sí, existe desde siempre, pero el reconocimiento y la concientización al respecto es relativamente nueva. Y ese, claro, que es el primer paso para poder tratar un problema como tal. Antes de seguir discutiendo, me gustaría mencionarles el resultado de una encuesta que lanzamos en YouTube. Solemos hacer esto antes de cada programa y me parece interesante ver las cifras para seguir discutiendo sobre esto, ¿no? Que es también el definir un problema como tal. A la comunidad en YouTube, nuestra comunidad, les preguntamos... ¿A ustedes les parece que la violencia contra la mujer es, y tenían 3 opciones? Número 1, uno de los problemas más urgentes a resolver a escala mundial. Número 2, un problema secundario comparado con lo que está pasando en el mundo. Y número 3, un fenómeno que ni siquiera llega a ser un problema. Ahora, 63% dijeron que es un problema urgente. Solo 63%, 28% que no es tan importante en vista de lo que está sucediendo en el mundo y un 9%, que a mí me parece muchísimo, ni siquiera lo ve como un problema. ¿Qué nos están diciendo estas cifras? Que es una encuesta, claro, nuestra a nivel YouTube, pero ¿qué nos está diciendo este 9%? Que, por cierto, incluso también eran mujeres las que no lo querían definir como problema. Catalina. Bueno, yo diría que... A ver, creo que es claro que al menos las tendencias que vemos a nivel global, en América Latina específicamente, se vio que en 2015 en adelante hubo un reconocimiento más masivo en América Latina a partir del movimiento Ni Una Menos en Argentina, que luego se expandió a Colombia, Brasil, México y demás, que se empieza a ver como un problema urgente, pero que luego, a partir del 2020 con el COVID, pasa a ser de vuelta un problema un poco más secundario para el resto de la sociedad. Porque de repente lo que empieza a ser el problema principal es básicamente los problemas económicos, cómo afrontar la crisis económica y el estancamiento económico durante el COVID, en lugar de ver esta problemática que durante 2015 hasta el 2020 inclusive estaba en el foco de atención pública de manera permanente. Entonces, creo que en este contexto global específico, con 2 guerras ocurriendo en paralelo, no me sorprende que quizás estas noticias pasen a un segundo plano. Pero estamos en el año 2024. De hecho, es increíble que aún tengamos esto como uno de los problemas más urgentes a nivel global. Laura, ¿cómo crees tú que justamente tomando en cuenta la situación actual a nivel global, las guerras, la crisis económica, se puede poner un foco más grande y darle la importancia que merece a este problema, la violencia contra las mujeres? Bueno, yo quiero empezar quizás solamente complementando algo que dijo Catalina, y es que a mí no me extrañan esos resultados. ¿No te extrañan? No, y más porque ahora estamos en una época en que parece que se puso de moda de nuevo ser misógino, ser racista, ser xenófobo, y donde no solo es que parece que hay demasiados problemas otra vez más importantes, sino que se ha vuelto a poner muy claro algo que siempre ha estado ahí, y es que los problemas que afectan a las mujeres en específico parece que son problemas de nicho, problemas de minoría, no un problema general ni universal, a pesar que las mujeres somos más del 50% de la población en el mundo. Y sin embargo, cuando uno habla de esos problemas, pareciera que estamos hablando de un grupo pequeñito, ¿no? Eso se ha normalizado otra vez. Entonces, no me extraña este tipo de cifras. Ahora, ¿qué se puede hacer para volver a poner la atención en esto? Primero,
seguir haciendo lo que hemos estado haciendo todos estos años, los grupos feministas y grupos de derechos humanos, que sí vemos este problema como un problema universal. De hecho, tratar discursivamente y en los medios de comunicación como esto, como si fuera un problema de nicho, es parte de la misoginia, de la normalización que hay de odiar a las mujeres tal cual, ¿no? Y de tratar de minorizar, por lo tanto, cualquier cosa que nos afecte, ¿no? Es una práctica de minorización, como dice Rita Segato. Fátima, tú siendo de América Latina, vives en Ruanda, ¿crees, lo que acaba de decir Laura es importante, que estamos viviendo de nuevo un momento como ese? Claro, uno de los ejemplos probablemente más actuales son las elecciones en Estados Unidos, que en parte también fue un voto contra una mujer como presidente. Pero bueno, eso da para otro análisis. ¿Estamos retrocediendo acaso en este tema en vez de avanzar? Pues bueno, dependería de cada contexto. En América Latina yo creo que avanzamos, pero lento, ¿no? Vamos bien, lo podríamos hacer mejor. Y quisiera agregar también a lo que ya dijeron Laura y Catalina sobre esta invisibilización de la violencia de género. O sea, este arraigo social de valores patriarcales y misóginos ha generado obviamente que haya una tolerancia absoluta, una tolerancia social a este tipo de violencia, ¿no? Entonces, se invisibiliza, no se toma en serio y además, o sea, no se identifica como tal, se normaliza tanto por agresores como por víctimas, ¿no? Y de alguna forma, la violencia contra las mujeres de todos los tipos se tolera como el orden establecido de las cosas, ¿no? Y no se cuestiona. Y cuando se cuestiona, entonces vienen respuestas pues de mucha resistencia y de mucha violencia también. Y ahí estamos hablando en realidad de casos, bueno, de una realidad en la que nosotras como mujeres nos movemos, pero también está el caso extremo del feminicidio. Vamos a ver un poco más, acercarnos un poco más a ese tema, porque una cosa es la violencia contra la mujer, otra es el asesinato de mujeres, los feminicidios. Según las Naciones Unidas y su último informe anual sobre la violencia contra la mujer, a nivel global, cada 10 minutos una mujer es asesinada. O sea, mientras estamos grabando este mismo programa, alguna mujer o alguna niña en el mundo está siendo asesinada. Por eso muchos definen este problema como una epidemia, fuera de control además, y un tema urgente a tratar en todo el mundo, como verán a continuación. Luto por una mujer asesinada. Los feminicidios también están muy extendidos en África. Un conocido caso es el de la estrella deportiva ugandesa Rebecca Cheptegei, víctima de una brutal agresión por parte de su exnovio. En América Central y del Sur, los feminicidios ocurren todos los días. En Brasil, una mujer es asesinada cada 6 horas por su género. México es considerado incluso por activistas como una nación feminicida. En India, la violación de una doctora de 31 años ha causado recientemente conmoción, después de que la hallaran muerta en un hospital. El caso, uno de los muchos que se dan en el país más poblado del mundo, provocó protestas masivas. En Irán, una mujer es asesinada por un pariente casi cada 2 días. Los que protestan corren el riesgo de ser encarcelados y torturados. En Afganistán, el régimen talibán convierte a las mujeres en seres invisibles, sin derechos y desamparadas ante la violencia sexual. También en Alemania, una mujer muere casi cada día a manos de un hombre. Feminicidios, violencia estructural. Ya lo mencionábamos, sí, violencia estructural, y algo que también sale en el informe es que tampoco no son solamente países en África, países en Latinoamérica. Es un problema también aquí en Alemania, ¿no, Laura? Totalmente, y no solo en Alemania, en el resto de la Unión Europea. Y es, pues, desde una perspectiva latinoamericana, eso resulta curioso porque en Latinoamérica solemos tener estos estereotipos de que en Europa, en países como Alemania, la igualdad de género y por la existencia de diferentes marcos legales está en pasos mucho más avanzados. Sin embargo, las cifras nos muestran que no es así. Yo tengo ya muchos años de vivir en Alemania y en el 2011, por ejemplo, pude ver o ser testigo un poco de cerca de un caso de feminicidio que ocurrió en Berlín de una mujer
colombiana que fue asesinada por su ex esposo. Y fue un caso que llegó a los medios de comunicación, uno de los pocos que llega a los medios de comunicación en Alemania. Y es muy curioso cómo Alemania es uno de los países que más ha experimentado aumentos en las violencias contra mujeres. Sistemáticamente, desde el 2021, en el 2022 hubo 9.5% más de casos de violencia contra mujeres y del 22 al 23 un 6.5%. Y el último reporte muestra también que este año aumentó nuevamente. Entonces, no es una cuestión de países, es una cuestión de estructura social, de lo que significa el patriarcado en nuestras sociedades. La definición del rol de mujeres. Tú trabajas sobre todo con las estadísticas de este nivel. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, sobre todo hablando de Alemania, Europa? Bien, es claro que la tendencia en Europa, sobre todo en los últimos años, se ha visto una tendencia al aumento. Los datos lo muestran claramente. Algo que es importante mencionar igual es que, en general, los datos suelen venir un poco detrás. Entonces, es como que estamos luchando siempre con alcanzar a ver qué pasa, y cuando encontramos los datos suelen ser hasta 2022, cuando se hace comparativamente. Lo que es claro es que cuando vemos los países de la Unión Europea, qué países cuentan con mayores casos de feminicidio, se encuentra primero Italia, seguido por Francia, seguido por Alemania, seguido por España. Entonces vemos que también son varios los países que dentro de la Unión Europea tienen un rol muy importante a nivel económico, los que también cuentan con cifras muy altas respecto de feminicidios. ¿Y cómo se explica, Catalina, este aumento? Bien, creo que a la hora de mirar el tipo de políticas que se llevan a cabo, es claro que es importante mirar, cuando uno va a los datos, el tipo de inversión que se hace en este tipo de problemática. Y creo que este es el punto en el que la mayoría de los investigadores ponen foco, que es la idea de cuánto se está invirtiendo en esta problemática, junto con mirar las cifras a la hora de ver cómo se puede prevenir esta problemática, porque el feminicidio es la cara más visible de la violencia de género, pero existe, antes de la mayoría de los casos, de que un caso termine en feminicidio, intentos de las víctimas de denunciar, intentos de las víctimas de contactar a los servicios públicos en busca de ayuda, ¿no? Y en esos casos, por ejemplo, de acuerdo a diferentes reportes de Naciones Unidas, son muy, muy bajos los porcentajes de mujeres que deciden denunciar por miedo a las consecuencias que puede tener eso, o porque no confían en los sistemas públicos a la hora de pedir ayuda. Entonces es claro que hay, de acuerdo a las cifras oficiales, un déficit en la capacidad de acción a la hora de las víctimas decidir denunciar. Fátima, lo escuchábamos también en el informe, feminicidio de forma estructural, sistemática. ¿Qué significa esto? Tú que estás estudiando ese tema. Y quizás también para continuar por lo que nos decía Catalina, cómo llegar a un punto en el que mujeres se sientan empoderadas y no tengan miedo a denunciar este tipo de casos. Pues de nuevo, ¿no? Yo creo que es importante el reconocimiento de este problema como algo estructural, independiente del país o sociedades, y en ese sentido me gustaría retomar lo que mencionó ya Laura respecto a Alemania. O sea, yo creo que el gobierno alemán y la sociedad alemana les ha tomado mucho tiempo aceptar el problema de la cuestión de violencia de género como un problema propio del país, ¿no? O sea, siento que todavía en muchos medios de comunicación alemanes el problema, la narrativa se enmarca como ajena a la sociedad alemana y se enmarca como un problema de que solo existe en las comunidades migrantes o marginadas, ¿no? Que es muy ajena a Europa de alguna forma, ¿no? Como que se refuerza mucho este discurso colonial de que en Europa todo es mejor. Y es completamente falso, ¿no? Y lo vemos en este reporte. O sea, la violencia contra las mujeres en Alemania va a la alza. Y creo que es importante retomar, o sea, la idea de que es una violencia sistemática y sistémica, ¿no? No tiene que ver con culturas, no tiene que ver con gobiernos, tiene que ver con el patriarcado, ¿no? Del cual, bueno, bajo el cual se rigen todos los países, incluido también
Alemania. Y también quisiera recordar que muchos de los avances en materia de reconocimiento de delitos y de violencia de género hacia la mujer vienen del sur global. El concepto de feminicidio, por ejemplo, viene de México, ¿no? Entonces, el reconocimiento de Alemania, por fin, como un problema propio de la violencia de género, creo que también viene mucho del esfuerzo y de las iniciativas de las activistas migrantes en Alemania. Definitivamente sí es un problema, como bien dices, Catalina, que las cifras también muestran que está creciendo no solo en Alemania, sino a nivel europeo, y eso lo vimos también esta semana. En Alemania se trata el tema, aunque no con el ímpetu que probablemente necesitaría, sobre todo si consideramos las cifras, por ejemplo, que nos acaba de mencionar Catalina. La ministra del Interior de Alemania, Nancy Faeser, ella trató el tema en una conferencia de prensa esta semana por acercarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es el 25 de noviembre. Escuchemos lo que dijo la ministra Nancy Faeser. Una mujer o una muchacha es asesinada en Alemania casi todos los días. Es decir, hay un feminicidio casi a diario. Cada 3 minutos, una mujer o niña en Alemania sufre violencia doméstica. Cada día, más de 140 mujeres y niñas en Alemania son víctimas de un delito sexual. Más de la mitad de ellas son menores. Me horroriza ver las cifras. Estas mujeres y niñas son víctimas de agresiones cada día en Alemania por el hecho de ser mujeres. Sie werden Opfer, weil sie Frauen sind. Son cifras realmente que impresionan, Laura. Cada día más de 140 mujeres y niñas en Alemania, en el país en el que vivimos, son víctimas de un delito sexual. Vivimos en un país machista. Definitivamente. Y creo que las cifras de violencia sexual demuestran eso. Y no solamente, como dijo Fátima, la otra prueba de que esto es así es esa poca importancia que todavía se le da a este tipo de eventos en Alemania. De hecho, a pesar que hay muchos grupos insistiendo desde hace muchos años en que es necesario el reconocimiento en las leyes de las violencias específicas, todavía en Alemania ni siquiera se reconoce en el Código Penal el feminicidio como un delito específico, ¿no? Y eso nos demuestra también qué tanta importancia le dan. Hemos hablado con amigos, amigas sobre esto, y lo que algunos dicen es que no se necesita este reconocimiento específico porque hay otra serie de leyes y marcos legales a nivel de Unión Europea que ya hacen perseguibles estos delitos sin necesidad que esté reconocido específicamente. Por supuesto, esto va en contra de lo que muchos grupos feministas y activistas vienen diciendo al respecto. Y en la Unión Europea solo hay 2 países que reconocen el feminicidio como un delito en sus códigos penales, ¿no? ¿Qué son? Así que Chipre y Malta, ¿no? Son los únicos 2. Y luego, bueno, yo quiero tal vez señalar algunas cosas más cotidianas también que nos pueden mostrar cómo ese patriarcado está tan arraigado en sociedades que nosotros pensamos que ya deberían tener pasos más agigantados. Claro, para empezar como en círculos pequeños, sí, familias, totalmente. Educación. Alemania después... es un país muy conservador en sus políticas sobre maternidad, por ejemplo. Es uno de los países, el único que yo conozco, en el cual existe un término específico para referirse a las malas madres y estigmatizarlas, ¿no? La Rabenmutter, ¿no? Que traducido significaría la madre cuervo, ¿no? Que es un término súper fuerte para hacer y aleccionar a las mujeres de cómo tienen que comportarse al ser madres y cómo son castigadas si no lo son. Estas pequeñas cosas, una palabra puede conllevar tanta violencia y tanta represión sobre mujeres que luego, a partir de eso, nos podemos imaginar todo lo que se puede desatar desde allí hasta llegar a, obviamente, lo más extremo que es el feminicidio. El feminicidio como la punta del iceberg, decías tú, Catalina. ¿Hay algún país que tú pondrías como ejemplo que está tratando el tema como se debería? Creo que hay diferentes modelos a la hora de tratar esta problemática. Es claro que, por ejemplo, casos como los países nórdicos son siempre muy interesantes a la hora de analizar porque cuando vamos a las cifras oficiales se encuentra que en estos países, por ejemplo, Suecia, Dinamarca, Noruega,
el número de mujeres que deciden reportar casos de violencia sexual y violencia son altos comparativamente con el resto de Europa. Y algunos especialistas llaman a esto la paradoja nórdica, haciendo referencia a que hay más reportes de este tipo de crímenes porque las personas o las mujeres creen más en el sistema a la hora de denunciar. Es decir, que como confían en ese sistema, van y denuncian y entonces, por lo tanto, hay más denuncias. Entonces, este es un modelo que algunos investigadores miran mucho, en específico por existir instituciones que las mujeres pueden denunciar y recibir una respuesta. Que ya va un poco de la mano con las instituciones democráticas como tal, que se confía más en ellas y quizás el miedo es menor. Claro, exactamente. Es decir, al confiar más en que si como una víctima va y denuncia, van a haber acciones legales o va a haber una protección social, entonces estas víctimas deciden denunciar cuando les pasa algo, a diferencia de otros países donde a lo mejor la confianza en lo que van a hacer las instituciones a la hora de denunciar es menor. Digamos, en las cifras de América Latina, por ejemplo, cuando vemos que un 70%, es decir, 2/3 de las víctimas de violencia de género no denuncian, esos datos nos están queriendo decir algo, ¿no? Nos están mostrando que quiere decir que hay un porcentaje muy alto de mujeres que no confía a la hora de ir a denunciar. Entonces, este caso específico es interesante y es muy estudiado a nivel mundial porque uno tendería a pensar que los países nórdicos no cuentan tanto con estos casos, ¿no? Pero estos casos existen en todos los países. Ahora hay reportes que indican que estos países cuentan con mayor comparativamente, pero esto a lo mejor es porque las mujeres deciden denunciar más. Más que en América Latina, como acabas de mencionar. Y Fátima, ¿cómo es la situación en Ruanda? Ruanda, curiosamente, lidera, hablando de mi tema de especialización, que es violencia contra las mujeres en la política y representación política, Ruanda lidera el ranking de paridad parlamentaria. Es el número 1 de una lista de 180 países, ¿no? Con aproximadamente más del 60% de las mujeres ocupando puestos en los parlamentos, Cámara Alta y Baja. Y bueno, por ejemplo, México es el 4º lugar, y Alemania está en el lugar 45, ¿no? Un poco retomando lo que decía Laura, Alemania sigue siendo un país muy conservador respecto a la participación y la política de las mujeres y sobre todo a sumar a las mujeres en puestos en la política. Importantes y cruciales. Pero eso va de la mano con la lucha contra la violencia contra la mujer. ¿El ver a más mujeres en la política significa también que la lucha contra la violencia contra la mujer es más fuerte, es mayor, es más grande o no necesariamente? Es complejo, o sea, por supuesto que es un avance, ¿no? Cuando vemos que hay mucho más mujeres siendo representadas en las instituciones políticas. En México, por ejemplo, somos el 4º lugar, como mencioné, tenemos un Congreso 50-50, 50% mujeres, 50% hombres, pero por supuesto que es importante legislar, ¿no? Hacer como cuotas de género, pero no hay que perder de vista que, muchas veces el hecho de incluir más mujeres en el Congreso no representa forzosamente que estas mujeres van a impulsar la agenda feminista, ¿no? Muchas veces, y en el caso de México hemos visto que, son mujeres de perfil hartamente conservador, que más bien están como reversando muchos de los alcances en materia de derechos de las mujeres cuando llegan a espacios políticos. Entonces es complejo. Sí, muchas veces, claro, los temas religión, educación también juegan un rol ahí. Repito, lo vimos en las elecciones en Estados Unidos, pero también en nuestra pequeña encuesta en YouTube, donde hay mujeres que simplemente no definen esto como un problema. Hablamos ya de las políticas y de las posibles leyes que podrían cambiar a nivel macro, pero a nivel micro, a nivel familia, a nivel comunitario, que es por donde tú querías ir, Laura, ¿qué es lo que tiene que cambiar ahí? ¿Y esto también depende de las regiones? Bueno, sí, depende de las regiones, ¿no? Y porque cada país decide cuáles son las políticas y cuáles son las prioridades que da a cada problema. Yo siempre digo que hay que aprovechar las instituciones, esas instituciones donde se están formando a los futuros ciudadanos y ciudadanas. Para mí, la escuela sigue siendo una institución fundamental a donde se deberían estar formando estos valores y deberían estarse quebrando también los patrones que se siguen reproduciendo.
Pero lo que vemos, quienes somos madres y padres, es que la escuela sigue siendo uno de los principales lugares donde se socializa en estos patrones, ideologías de género que reproducen la desigualdad de género, ¿no? Donde seguimos viendo cómo se forman las masculinidades tóxicas del futuro. Donde se multiplica de alguna manera. Entonces, esa falta de aprovechamiento de las instituciones me parece una pena. Ahí es donde podríamos influir muchísimo. Por supuesto, los movimientos feministas somos importantísimos y trabajar con mujeres jóvenes, trabajar con mujeres adultas, mayores, hombres, por supuesto, ¿no? Pero creo que la apuesta por los más pequeños y las más pequeñas debería estar presente en las agendas públicas, en las agendas políticas y de políticas públicas. Es irónico porque a pesar de que este trabajo ya tiene años, tú mencionabas que las cifras incluso van creciendo también en Europa, la violencia contra la mujer. Y un caso muy actual que probablemente todas ustedes han visto es el de Francia, el de Pelicot. Este quizás también es un ejemplo, quizás no necesariamente en educación, en escuelas, pero sí como quizás ejemplo a seguir. Déjenme recordarles, en Francia una mujer lucha por sus derechos y con ello para que el violador, su ex esposo, rinda cuentas ante la justicia. Su nombre es Gisèle Pelicot. Ella despertó de la pesadilla. Fue anestesiada y violada cientos de veces durante años. El proceso no solo es contra su marido, también demanda a una docena de hombres que se filmaban mientras abusaban de ella cuando estaba dormida. La mujer de 72 años acudió a la justicia e informó abiertamente sobre lo que vivió y exhibió las pruebas audiovisuales. Con sus declaraciones busca empoderar y motivar a otras mujeres. Con la vista puesta en los perpetradores, dijo: ellos deben avergonzarse y no nosotras. ¿Qué nos dice esta frase que salió en toda la prensa cuando la vimos el día de ayer, creo que fue antes de ayer? Sí, bueno, creo que muestra una tendencia que hay a nivel global a la hora de cuáles son las condenas cuando ocurren estos crímenes, ¿no? Es claro que los datos nos muestran que no solo las mujeres no confían en las instituciones públicas, como ya mencioné antes, un 70% deciden no ir a las instituciones públicas en busca de ayuda, sino que esos pocos casos que llegan a la justicia luego no son tratados de la manera seria, de acuerdo a muchas de las diferentes personas. Hay un caso muy famoso en Argentina también, el caso de Telma Fardín, una actriz que sufrió también un caso de abuso, una actriz muy conocida que después tuvo la denuncia y que ella mencionó múltiples veces a lo largo de todo el proceso judicial que si ella, una persona famosa, tuvo que transitar un proceso judicial de muchos años mostrando pruebas de un caso de acoso que ocurrió muchos años antes y muchas veces nadie le creía, entonces, ¿qué le queda al resto de las mujeres que no son tan conocidas o que no tienen ese mismo respaldo económico? Entonces, creo que lo que nos muestran los datos claramente es no solo las mujeres no confían en las instituciones públicas, un buen porcentaje de las víctimas no lo hace, sino que aquellas que deciden hacer las denuncias, luego sus procesos judiciales quizás no son procesos judiciales que se tratan de la misma manera que otros casos. Lo cual crea más desconfianza, claro, se multiplica esa desconfianza y entonces las mujeres que siguen tampoco no se atreven porque lo ven como un ejemplo fallido. Exactamente. Catalina. Me gustaría destacar algo también de este caso, que es lo que nos muestra, no solamente lo que Catalina está señalando, sino también que esto no es una cuestión de hombres aislados. No son lobos solitarios los que cometen la violencia contra mujeres, que muchas veces tendemos a creer eso en la sociedad. Ah, bueno, es que es el asesino en serie, ¿verdad? O el hombre loco que sufrió mucho daño cuando estaba pequeño. No, en este caso es como el caso más emblemático en el que vemos que es una cuestión de colectiva, ¿no? Es el colectivo masculino, una representación muy fuerte de ese colectivo masculino en el que estamos viendo que no son casos aislados,
es una cuestión de sistema, sistemática, como dijo Fátima, ¿no? Donde ya no es posible decir, bueno, esto es el caso del loco del pueblo. No, son nuestros, como dicen las feministas, los movimientos feministas, los hijos sanos del patriarcado, los que están violentando a las mujeres. Y bueno, al menos ya tenemos desde 1981, si mal no recuerdo, el Día de la Lucha contra la Violencia contra la Mujer. Pero Fátima, quizás es un granito de arena. ¿Es suficiente tener ese día? Estamos haciendo un programa ahora por ese día. ¿No tendríamos que estar haciendo ese programa casi todos los días? No, por supuesto, coincido. O sea, la violencia contra las mujeres es un tema fundamental que debe hablarse, ¿no? Debe ponerse en las agendas públicas. Y quisiera contribuir un poco a lo que dijo Catalina sobre este subregistro de denuncias, que es muy dañino también, porque sin denuncias no hay datos, y sin datos no hay evaluación de políticas públicas, ¿no? Entonces es muy importante que las denuncias, y bueno, uno de los problemas de por qué las mujeres no denuncian en América Latina es, uno, como ya mencioné, porque muchas veces no son conscientes o está tan normalizada la violencia que pues ni los agresores ni las víctimas la detectan. Otras veces, por ejemplo, no se reporta pues por miedo, ¿no? Por pena, por estigma, ¿no? Por miedo a las represalias. Y en tercer lugar, también lo que se ha observado en América Latina es que en muchas ocasiones, aunque las víctimas quieran reportar ese tipo de violencia, pues no existen protocolos claros, ¿no? O sea, no hay procesos claros o incluso autoridades definidas con quién tienen que ir a hacer esta denuncia. Y en el caso particular de México, podemos hablar, por ejemplo, de, pues, además del débil Estado de Derecho, es que el acceso a la justicia es complicadísimo en México, y me atrevo a decir que también en muchos países de América Latina. Y bueno, claro, esto contribuye a la impunidad de los casos de violencia contra las mujeres, ¿no? Porque no se denuncian, y los pocos que se denuncian, en el caso de México, por ejemplo, únicamente menos del 5% de los casos denunciados se resuelven. Entonces, prácticamente les estamos mandando un mensaje a las mujeres de, pues no sirve de nada denunciar, ¿no? Y por eso también el caso Pelicot se ve como, o ella también dice, ¿no? Que lo ve como un ejemplo que le gustaría ver a más mujeres que den ese paso. Sin embargo, incluso en su caso, por ejemplo, el ex marido se le empezó a investigar por posibles enfermedades mentales, algo que ya se ha descartado. En fin, este tema es muy grande. No hemos hablado de violencia psicológica, de maltrato psicológico, por ejemplo, o también de que estos patrones estructurales de lo que significa ser un hombre y lo que significa ser una mujer está muy arraigado en mujeres también. Y esto lo sabemos también, claro, mucho de América Latina, y eso también tiene que ver con la educación. Pero me gustaría, si se puede, lanzar una vista, porque ya no tenemos mucho tiempo, hacia el futuro. ¿Hay alguna cifra positiva que puedas compartir con nosotros hacia la que podamos trabajar? No, sí, por supuesto. Creo que, como bien mencionaron al principio del programa, si bien faltan un montón de avances, y de hecho, de acuerdo a uno de los reportes más importantes sobre igualdad de género que hace el Foro Económico Mundial, en América Latina, en el 2023, para llegar a cerrar todas las brechas de género, faltan 53 años al ritmo que seguimos. Han habido muchos avances en materia de igualdad de género en la región. Cuando miramos, por ejemplo, en los datos sobre educación y el acceso de las mujeres a la educación, este reporte marca que, por ejemplo, ha crecido ese porcentaje de mujeres que acceden a la educación en cifras importantes, alrededor de un 15% en un periodo corto de tiempo. O, por ejemplo, cuando miramos a la hora de mirar en el acceso de las mujeres al trabajo registrado y a la economía, y ahí encontramos que, si bien existen todavía brechas muy importantes, esa brecha en los últimos 10-15 años ha empezado a decrecer. Obviamente, estas son cifras que, como bien vos mencionaste, se encuentran un poco escondidas, y obviamente los feminicidios y la violencia de género es como la punta y el ejemplo más claro de las desigualdades entre hombres y mujeres. Pero lo que podemos ver es que en algunas de las otras desigualdades que existen, además de la violencia de género, se han hecho avances efectivos. Y es un pequeño avance también en esa dirección para romper esas estructuras. Exactamente. ¿Tú podrías compartirnos algo positivo? Yo creo que el término Habmutter en alemán, la madre cuervo, ya no se usa mucho. ¿Algún avance en esa dirección?
A ver, quiero empezar diciendo que creo que el futuro cercano no se ve tan bonito, ¿no? Hay un avance, hay un resurgimiento importante de autocracias en el mundo, incluyendo Latinoamérica, en las cuales se está usando el término género y todo lo que le quieren meter allí como una herramienta para el odio, ¿no? Y para generar mucha más desigualdad. Sin embargo, como periodista, yo sí veo esperanza en las pequeñas cosas cotidianas que las mujeres hacen, en los movimientos de mujeres locales, en las defensoras de territorio, en los movimientos pro cuidados. Son en esas acciones cotidianas en las que yo encuentro que sí podemos ver algunas luces para el futuro, que ahorita se están gestando, que quizás no lo vamos a ver muy cerca, pero sí vendrá en algún momento el fruto de esos movimientos. Más representación de mujeres, mayor educación, pequeños movimientos feministas. Fátima, ¿alguna dirección positiva de la cual nos podamos agarrar también desde tu parte? Sí, respecto a la paridad política en América Latina, la verdad es que el panorama es muy positivo. América Latina lidera las discusiones académicas y la creación de legislación y marcos normativos respecto a la protección de las mujeres hacia la violencia contra las mujeres en la política. Entonces, esto es muy positivo, ¿no? En este sentido, Europa es quien tiene que voltear a ver a América Latina para aprender, ¿no? sobre proteger a las mujeres en la política. Y probablemente también Estados Unidos, si me dejas agregar. Sí, por supuesto. Y es la región con mayor representación de mujeres en los parlamentos, con el 35.1%. Entonces, en ese sentido, pues vamos bien, ¿no? A pasos pequeños, pero vamos bien. En América Latina, 12 países ya han legislado en materia específica sobre violencia contra las mujeres en la política. Y bueno, tenemos varios países en el top 10 de igualdad paritaria en los congresos. Y bueno, me sumo a lo que dijo Laura. Creo que los movimientos feministas y de mujeres en la región son no solamente muy esperanzadores en estos tiempos un poco oscuros de autoritarismo, sino que también son súper importantes. O sea, se ha demostrado que son un factor fundamental en el reconocimiento de los derechos. Lamentablemente tenemos que cortarla acá. Les prometo otro de estos programas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Discutan con nosotros. Nos encuentran en todas las redes sociales. Hasta muy pronto. Muchas gracias.